Hola dears, ¿cómo están? Estamos de regreso para la segunda dosis de vitamina D del día de hoy y vamos a seguir con esta presentación privada que al parecer es una boda ahí en Uralsk en el 2017 después del boom de la fama de Singer. Dimash entre amigos, mucha cercanía con la gente, ya reaccionamos a la primera canción y ahorita vamos a reaccionar a una que es un poquito más conocida que se llama Korkemim, que ya no canta tanto, pero sí la llegó a cantar en algunas presentaciones en vivo, bueno, en conciertos, es lo que me quiero referir. Y bueno, vamos a ver de qué se trata, pero antes de eso, corre el intro. Bueno, después del intro, así vámonos con Korkemim en este evento privado en Uralsk del 2017. Me gusta mucho el audio, cómo se escucha. Estamos escuchando como lo escucharon ellos en el salón de eventos. Me gusta la energía de la gente, toda la gente de pie cantando con Dimash. Eso también me gusta mucho. Retroalimentan a Dimash y le inyectan más energía y más adrenalina. Y Dimash está más feliz y más a gusto. Pues bueno, vámonos con Korkemim. Algo que le encanta a Dimash, interactuar con la gente. Ok, yo les había dicho que me parecía que era una boda porque al principio, bueno, en la reacción pasada, había una chica, una señorita con un vestido blanco largo que parece vestido de novia. Pero ahorita que se metió entre la gente, veo a varias señoritas vestidas de la misma manera. ¿Habrá sido, no sé, una fiesta de 15 años masiva? ¿O muchas bodas masivas? No sé. Si alguien sabe el contexto de esta presentación de Uralsk, por favor me lo puede dejar aquí en los comentarios para saber bien de qué se trata, porque de que es una fiesta privada, lo es. Pero veo que muchas chicas están vestidas como si estuvieran de novias. A lo mejor fue muchas bodas y se celebraron al mismo tiempo, o muchas fiestas de 15 años se celebraron al mismo tiempo, no sé. No sé. Vean. Hay varias chicas vestidas de blanco de largo. Es como si estuvieran en su boda. A lo mejor son muchas bodas al mismo tiempo, no sé. Sería interesante saberlo. Algo que tengo que contarles, sabemos, de este lado del charco, sabemos que Dimash es muy alto, mide 1,92 creo, y no sé si sea el estándar de Uralsk esa medida, porque la mayoría de los chicos que están ahí con él son de su tamaño, uno está un poquito hasta más alto. Digo, wow, o sea, para este lado del charco, sobre todo para los de la TAM, porque los anglosajones como canadienses o estadounidenses sí son más o menos de esas estaturas, pero para nosotros los latinos que somos chaparros, que estamos enanos, a comparación de ellos, sí es un estándar muy muy alto, y vemos que es más o menos el estándar de altura de los caballeros que están ahí. Wow, o sea, wow, eso me sorprende. Vean, o sea, es que son de la misma estatura que Dimash los caballeros que están ahí con él. La señorita de aquí haciendo una selfie con Dimash. Y Dimash, muy atento, se dio cuenta que estaba la señorita grabando y hasta interactuó con su móvil.
Mm. Mm. Wow. Wow. Mm. Wow. Bueno, pues hasta aquí llega esta presentación de Corquemim. Y fíjense que me quedé viendo a los caballeros que estaban con él, los que les digo que eran de la misma estatura de Dimash, de la misma altura de Dimash. Me di cuenta que creo que es su equipo de seguridad, por dos cuestiones. Porque cuando estaba ahí los estaba viendo detenidamente y traían un... que aquí en Latam, bueno, aquí en México se le conoce como un chícharo, un retorno, un audífono aquí en el oído. Lo pueden ver si regresan el video y van a ver que traen en el oído un cable negro que termina en un auricular que está metido en la oreja. Yo creo que era la gente, el equipo de seguridad de Dimash, porque cuando él se regresaron junto con él en la parte de atrás y después se quedaron parados algunos ahí en el escenario viéndose al público, como que cuidando que no se fuera a subir nadie o vaya a alguien a tratar de subirse o de interactuar con Dimash. Creo que era su equipo de seguridad. O la seguridad que le puso este evento de Dimash, no sé. Y me gustó también mucho que subió a alguien que parece ser su amigo, que era como bailarín, que se abrazaron y estuvo con el escenario. El otro chico estuvo bailando, Dimash lo presentó, pero lamentablemente no sé kazajo. Y no sé qué dijo, y no tenemos subtítulos. Pero bueno, espero que esta video reacción les haya gustado. Igual les pido de favor que me sigan dejando sus enlaces, sus comentarios, tanto en Instagram como aquí en YouTube, para seguir descubriendo este tipo de cosas que no son tan reaccionadas, que no son tan conocidas de Dimash, para darles a conocer, para que la gente las disfrute, las conozca, haga sus preguntas, no sé, conozca más de la vida de nuestro príncipe kazajo. Y pues bueno, si esta video reacción les gustó, regalen un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo video reacciones a Dimash todos los días de lunes a viernes, 2 reacciones diarias. Y pues síganme en Instagram, únanse a la comunidad del Látigo en Patreon, es totalmente gratis. Los enlaces para Instagram y para Patreon está aquí abajo en la caja de comentarios del video, ahí están los enlaces, para que vayan y se unan a esas 2 redes sociales, si son tan amables y si gustan, ¿verdad? Y pues no me queda nada más que decirles que yo soy Ático, los quiero mucho, los veo el día lunes en el ciberespacio. Bye.